noches, bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Aquí estamos reiniciando una nueva temporada, aunque lo cierto es que nunca se ha cortado el clima político porque las cámaras legislativas siguen trabajando. Este programa lo estamos haciendo casi en paralelo a una sesión maratónica en la Cámara de Diputados donde se tiene que definir la ley ómnibus, pero también hay mucha actualidad dentro de la política local. En la última etapa que tenemos en Diario Alfil, repasamos lo que fue el discurso del gobernador de la apertura de sesiones. Yarzora factura amigable a Milei y seducción a intendentes, y el gobernador activó el modo Pac-Man en pleno recinto en las notas de Betina Marengo y Janina Soria, que hablan del discurso del gobernador y de cómo también encerró alguna invitación a la apertura a intendentes y legisladores de la oposición, donde el escenario está en una gran paridad. Y después, también relativo al discurso de Yarzora, Yarzora anunció cambios en educación en pleno conflicto con la UPC porque el discurso del gobernador se dio en paralelo a un reclamo de los docentes que todavía no tiene definido si el ciclo lectivo va a empezar o no a tiempo. Para conversar de todos estos temas y muchos más, estamos con nuestro primer invitado, Agustín Spachesi, legislador por la Libertad Avanza. Agustín, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, Agustín, la pregunta obligada es cómo venís viendo el debate, este extenso debate que ya lleva su tercera jornada en la Cámara de Diputados por la ley ómnibus, una herramienta importante para el gobierno nacional. ¿Qué has visto? ¿Qué observación puedes compartir con nosotros? Primero, que estamos a la puerta de un debate histórico en la República Argentina, no solo por la extensión de lo mismo, sino por la profundidad de los temas a tratar. Si hay algo que votamos los argentinos cuando optamos por Javier Milei, fue un viraje a 180 grados de cómo veníamos haciendo las cosas. Y ese viraje a 180 grados, que debe ser en un lapso muy corto de tiempo, debido a la profundidad de la crisis económica, social, institucional, en materia educativa, de salud, en todos los aspectos que hacen en la vida de los argentinos, tiene que ser un periodo muy corto de tiempo. Por eso la necesidad de los DNU y de que hoy se termine por aprobar la ley ómnibus, porque los argentinos estamos mal, venimos peor, pero tenemos la posibilidad de salir de este pozo como han salido otros países a lo largo y ancho del mundo, siguiendo normas básicas que garantizan que la gente pueda decidir en libertad. Un poco de eso se trata en estos dos DNU y la ley ómnibus. A lo largo de la discusión en comisiones, que fue extensa, también vimos varias reuniones, los gobernadores de la zona centro defendiéndose, dicen ellos, en contra de algunas medidas como retenciones a las economías regionales que impactarían negativamente en las provincias y que, entienden ellos, tampoco coinciden con un ideario liberal, aumentar impuestos. Concretamente, se terminó retirando el paquete fiscal. Sin embargo, dentro de ese paquete fiscal había algunas medidas que los gobernadores sí apoyaban. ¿Por qué entendés que se optó por sacar directamente todo el paquete fiscal en lugar de, en el llegado el caso, conceder las reformas que pedían los gobernadores? Estimado Felipe, los liberales no queremos subir impuestos. Pero tenemos que entender también que la gravedad de la situación económica y el enorme déficit fiscal que atraviesa el gobierno de la nación, heredado, ¿no? Igual que la enorme deuda externa a la que debemos enfrentar y los desarreglos de los últimos 100 años que se han hecho en materia económica argentina, hacen que si los argentinos no logramos equilibrio fiscal para tener que dejar de emitir, íbamos a una hiperinflación. Los gobernadores, de una manera bastante tramposa, se arrojan la posibilidad de decidir qué impuestos son buenos y cuáles malos. Y acá te cedo la palabra para que me contradigas de ser necesario, pero fíjate que la característica de los impuestos buenos, según los gobernadores, son solo aquellos que son coparticipables. Son solo los que a ellos les toca una gran tajada de esos impuestos. Los otros impuestos son todos malos. En Córdoba tenemos un impuesto que es pésimo, que es ingreso bruto, y no vemos que el gobernador trabaje en contra de ese impuesto, un impuesto que atenta contra la producción, contra la comercialización de productos y servicios en la provincia de Córdoba, pero ese no se toca, ¿no? Son los que se lleva otro, es el famoso con la mía no se mete nadie. Creemos que el tener que haber sacado todo el paquete fiscal, inclusive aquellos que los gobernadores estaban dispuestos a avalar, que eran donde ellos se llevaban una muy buena tajada, tiene que ver con que el ajuste fiscal doloroso y forzoso que nos va a tocar a todos los argentinos enfrentar,
tiene que ir a buscar ese equilibrio, porque si no vamos al equilibrio, si no gastamos lo mismo que ganamos, vamos a una hiperinflación. Y ese es el peor impuesto que podemos sufrir los argentinos. Es el impuesto que afecta a los más pobres, que no tienen cómo defenderse, que lleva a la gente de la pobreza a la indigencia, a la clase media, a la pobreza, y no lo podemos permitir. Era mejor el otro camino. Te pregunto, y ya pasamos de tema, pero puntualmente por el tema retenciones. Vos en este momento sos un representante fundamentalmente de los cordobeses. En esta tensión que hay entre los intereses provinciales y los intereses nacionales, en relación con las retenciones agropecuarias y las retenciones de las economías regionales, ¿a dónde te paras? A ver, tenemos la visión natural y entendemos que los impuestos a las retenciones y a las economías regionales, las retenciones son malos, son una mala herramienta. Pero hay que hacer la concesión en este momento de crisis. Es una mala noticia. Pero si esa pierna tiene un tumor y le va a costar la vida a la persona, bueno, veamos. Todos sabemos que una vez que se logre el equilibrio fiscal y pasamos a tener superávit, igual que en la balanza de comercio exterior, viene una época de bonanza. Se van a poder bajar el gasto público, se van a poder bajar los impuestos, se va a poder abrir el cepo. Los que nos trajeron hasta acá, a esta situación, se arrojan el derecho de decir cómo salir, lo veo bastante complicado, Felipe. Agustín, te hago otra pregunta relativa al gobierno nacional. Ya vamos a empezar a bajar un poco más para la política local. Otra de las escenas que hubo en la política nacional fue la ministra Sandra Petovelo de Desarrollo Social de Capital Humano, ahora, saliendo a decir, a plantear que van a avanzar en esta propuesta de campaña de cortar los intermediarios entre el Estado y quienes terminan siendo el último eslabón para entregar esas ayudas sociales, que son los movimientos sociales. ¿Cómo se va a articular ese mecanismo? ¿Se puede cortar el intermediario lisa y llanamente o se lo va a sustituir? ¿Se van a librar esos fondos a través de las estructuras provinciales? ¿Cómo va a ser? Hay diversos mecanismos para llevar adelante el corte en seco con los gerentes de la pobreza, ¿no? Los Biliboni de la vida, los del Caño, toda esa parva de gente que hace décadas que vive de la pobreza, que públicamente han confesado que se quedan con una parte de esos aportes que recibe la gente más necesitada de la sociedad en Argentina de manera extorsiva, ¿no? Porque no es que voluntariamente ellos aportan al pueblo obrero, al movimiento Evita, etcétera, etcétera, sino de manera extorsiva se les retiene el 5% de lo que ingresan. Hay que eliminarlos, hay que ir con modelos como por ejemplo el de la asignación universal por hijo. ANSES y beneficiario, nadie al medio. Porque estas personas lo único que hacen es construir capital político a través de las movilizaciones, de la extorsión a los ciudadanos comunes, ¿no? Uno de los proyectos que nosotros presentamos en Córdoba, que es la adaptación, la adecuación del protocolo Bullrich, para terminar con esta situación en la provincia de Córdoba. Agustín, vamos ahora con un poco del escenario provincial. El gobernador acaba de abrir un nuevo periodo legislativo, hizo un discurso en el que presentó cuáles van a ser los ejes, sino de su gestión, los primeros compases de su gestión, planteó cambios en salud, en seguridad, en educación, manifestó que va a seguir adelante con la obra pública a pesar de que no es el criterio que lleve el gobierno nacional. Dentro de todo lo que fue el discurso de Martín Zarzora, ¿cómo lo observaste y qué opinión te merece? Mira, él habló mucho de los convenios solidarios, creo que es el término que usó, entre empleados, empleadores, empresarios. Digo, ¿cuál es la parte que le toca al Poder Ejecutivo de la provincia, ¿no? Cuando vemos que no le afloja la pauta, que sigue diciendo que la obra pública genera empleo, que destruyó en otro lado, sacando dinero de los impuestos para financiar la obra pública. Y nos referimos a la gran obra pública, ¿no? ¿Quién se imagina que no hubiéramos conseguido en la provincia de Córdoba cómo hacer la autovía Córdoba-Río Cuarto? La podrían haber hecho un privado, tranquilamente. Pero no, el gobernador y el modelo cordobés tienen una dificultad con aflojarle a la obra pública, lo cual lo vemos totalmente contraproducente. Estamos de acuerdo en las materias de educación y en materias de salud, sobre todo, porque vemos que en materia de educación toma una de las banderas del liberalismo, que es empoderar a las comunidades educativas para que ellas sean las que definen los planes de estudio y empiecen a administrar parte de los recursos que van a los colegios. Nadie mejor que los padres y los docentes para saber qué los chicos necesitan y no un burócrata por ahí que está a cientos de kilómetros en el caso de la provincia de Córdoba. En el caso de salud es muy importante que a los directores de hospital se les permita ejercer autoridad dentro del hospital, se les permita mantener
una pequeña caja chica para los gastos de los hospitales. Me ha tocado recorrer un sinnúmero de hospitales del interior donde necesitan algo específico y si tienen que esperar que llegue la compra desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, por ahí pasan meses y en esos meses se deterioró la calidad de vida de muchos de los pacientes. Así que creemos en la descentralización. Por cuenta propia, sí, te comento, vamos con 2 proyectos muy importantes. Uno de ellos es el tema del protocolo Bullrich en la provincia de Córdoba. No queremos más a la gente que se arroja a la representación popular, haciendo lo imposible la vida cotidiana a los habitantes de la ciudad de Córdoba mediante los piquetes, los cortes de avenidas y demás. Eso hace que la gente no pueda ir a trabajar, pierda el presentismo, que los alumnos no lleguen al colegio, que la gente no llegue a sus turnos médicos, entorpece a los comerciantes del centro. 2 días a la semana saben que no pueden trabajar. Eso se tiene que terminar. ¿Quieren ir a protestar? Tenemos un hermoso predio frente a Casa de Gobierno, el Panal, frente a la legislatura. Vayan y reclamen ahí. No molesten a los ciudadanos, no tengan una conducta extorsiva para con los que, con su esfuerzo, sostienen a muchos de los que van a protestar. El segundo proyecto que ponemos es un mecanismo de conciliación obligatorio previo a las huelgas, que no se pueda llamar más al paro en cuestión de minutos, que sí o sí el Ministerio de Trabajo tenga que intervenir, convocar a venir a las partes, a los empleados, a los empresarios, a sentarse en una mesa para buscar el diálogo. Si en 72 horas no se logró un acuerdo, el derecho de huelga rige. Pero esto lo hemos visto en varias empresas, entre ellas la Lectio, que es una empresa concursada, una empresa familiar que es la insignia de la industria lechera en la provincia de Córdoba. Por un capricho del sindicato decidieron parar las actividades con un mecanismo a tilra cuasi mafioso, amenazando a empleados con armas de fuego y demás. La pusieron al borde de la quiebra, le hicieron perder, mira, no te quiero mentir con el número, creo que fueron 250.000 litros de leche. Una pyme concursada, una empresa que para recuperar ese capital de trabajo que perdió, los mismos empleados se dieron cuenta del error y volvieron a trabajar de manera voluntaria, pero recomponer ese capital de trabajo de esa empresa, Agustín, vamos a ver qué pasa. Si no me equivoco, en líneas generales te veo coincidente con el oficialismo, en el tema de la reforma educativa, en el tema de la reforma en salud, de esta descentralización del sistema educativo y sanitario. Después en lo que me hablas de traer el protocolo Bullrich, no vamos a decir que es igual, pero hay alguna similitud, si no me equivoco, en un proyecto que presentó hace 1 o 2 años Juan Manuel Cid, que también hablaba de regular la protesta, y en relación a esto que me contás de que se pueda llamar anticipadamente una conciliación obligatoria, el peronismo ha avanzado en legislar como servicios esenciales algunos servicios para, de cierto modo, acotar la posibilidad de protesta cuando incide contra un servicio esencial. Sí me quedo con el tema de la obra pública, porque me llama la atención que en Córdoba el peronismo ha hecho muy buenas elecciones y ha tenido una muy buena imagen, teniendo un perfil de gestión que le da mucha prioridad a la obra pública, y es el mismo lugar donde Milei sacó el 75% de los votos en el balotaje. Entonces, ¿qué interpretas? ¿Al cordobés le gusta o no la obra pública? Los cordobeses vamos a aprender, como se ha aprendido en el mundo, de que para hacer una obra pública se extrae dinero de los contribuyentes. No es que la obra pública genere trabajo, previamente lo destruyó en el sector privado vía impuestos, ¿no? Cuando un comerciante paga impuestos y no puede abrir una nueva sucursal, hay nuevos trabajos que no se generan ahí y que el político de turno te dice, lo genero yo con obra pública. Eso es falso. El rol del Estado siempre debe ser secundar al sector privado en materia de salud. ¿Quién debe ir al hospital público? El que no tiene una obra social o una prepaga. ¿Quién tiene que ir a un colegio público? Aquel que no puede acceder a educación privada. En líneas generales es así. En obra pública también. Aquella obra pública que no pueda hacer el sector privado debe ser realizada por el sector público. Pero es una locura lo que estamos gastando los cordobeses. Lo vemos en hospitales donde no hay médicos, están espectaculares los hospitales, pero faltan capital humano. Te llevo a una parte un poquito más política del discurso de Yarlora. Él dijo, quiero decir las palabras textuales, el 2001 empezó con un ajuste en un mensaje que parecía un tiro por elevación a Javier Milei. ¿Cómo te impactó esa primera parte? El gobernador reclama un plan productivo junto a un plan fiscal, digo, para enmarcar mejor la pregunta. Esa es la explicación del político, del hombre de la política que vive de la política.
Lo que lo hemos estudiado, la problemática, el problema del 2001 empezó en el 1995, cuando las provincias y los municipios empezaron a endeudarse